¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas, chicos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de la semana 6 del curso de Biología. Quiero, por favor, que me confirmen si es que están viendo mi pantalla, la presentación de mi pantalla de la clase del día de hoy, y si se me escucha bien, por favor. Sí, profesor, sí se puede visualizar la pantalla. Perfecto. Bien. Vamos a comenzar entonces el día de hoy con el tema de sistema digestivo. Ustedes la semana pasada, bueno, me he ausentado estas 2 semanas por actividades administrativas aquí en la facultad y vamos a comenzar entonces el asunto de este tema correspondiente a la clase del Centro P de la semana 6, correspondiente al sistema digestivo. Ya la semana pasada ustedes han visto con el profesor que reemplazó el tema de el tema de... No, acá estoy con los colegas, ustedes saben que yo dicto desde mi laboratorio. Así que si por ahí hay un fondo de sonido, de todas maneras me avisan, por favor, si es que hay mucha interferencia. Bien, como les decía, entonces, la semana pasada se vio el tema de nutrición. Este tema de aquí está también relacionado con la semana pasada. Si hacemos un recordaris con respecto al tema de nutrición, podemos decir, en resumen, que es un proceso que nosotros o todos los organismos realizamos para poder coger nutrientes y de esos nutrientes poder obtener energía, en primer lugar, ¿no? Bajo la forma principalmente de ATP. ¿Y por qué digo principalmente de ATP? Porque existen otras moléculas energéticas como son el GTP y el UTP y también otras moléculas como el NADH, FADH, NADPH, que también se traducen en energía. O sea, no son moléculas directamente energéticas, son poder reductor en realidad, pero que luego se va a traducir, se va a convertir en energía también bajo la forma de ATP, GTP, UTP. ¿Ok? Entonces, nutrición es eso. Ahora, el segundo enfoque que nosotros le vamos a dar a la nutrición es el hecho de que estas van a poder obtener los famosos monómeros, ¿ya? Con la nutrición nosotros también formamos monómeros. ¿Qué monómeros? Monómeros que van a ser utilizados para nuestros polímeros. Ejemplo, aminoácidos, monosacáridos, ácidos nucleicos o nucleótidos, disculpen, ¿ok? O sea, básicamente vamos a tener eso. Pero ese asunto de poder formar nuestros monómeros se lo dejamos más a las plantitas, porque sí tienen que hacer eso, formar sus monómeros. En cambio nosotros los heterótrofos, como que no abocamos mucho la nutrición para formar monómeros, sino más bien para energía. En poco, digamos, menos del 30% está destinada a formar monómeros. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos alimentamos de compuestos orgánicos que son polímeros. Y más bien el objetivo es obtener los monómeros de esos polímeros. Para realizar ese proceso de obtener monómeros a partir de polímeros que consumimos, es por eso que realizamos el proceso de digestión. ¿Ok? O sea, los heterótrofos, en otras palabras, van a tener el proceso de digestión, cosa que no va a estar presente cuando estamos hablando de los autótrofos. Así que aquí, cuando hablamos de digestión, por favor, siempre presente que eso solo se va a ver en heterótrofos, ¿ya? Y en este caso, en los animales, como somos nosotros. Perfecto. O sea, eso quiero que quede claro. ¿Por qué? Porque en el examen se te puede ahí distraer, se te puede ahí confundir diciendo de que las plantas tienen un tipo de nutrición X o un tipo de nutrición Y. Y algunos van a estar marcando verdadero o falso. Así que, claro con eso. ¿Ok? Digestión es el proceso por el cual nosotros vamos a obtener monómeros a partir de polímeros. ¿Qué objetivo esos monómeros? Para construir nuestros propios polímeros y también para iniciar el proceso de nutrición. Esa es otra cosa. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque una cosa es alimento y otra cosa es nutriente. Ahí vamos a tener dos enfoques.
repito, una cosa es alimento y otra cosa es nutriente. Podemos nosotros consumir alimentos muy nutritivos, ¿no? Como por ejemplo, una mazamorra de quinoa, un plato de lentejas con su huevito montado, que alguno de ustedes debe estar almorzando. O también podemos tener alimentos no tan nutritivos, como un pollo a la brasa, o como, digamos, alitas a la barbecue, ¿ok? O un KFC, un McDonald's, qué sé yo, ¿no? O una dona. Esos son alimentos, sí, son alimentos. ¿Son deliciosos? Claro que son deliciosos, son ricos, pero no necesariamente son nutritivos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de alimentos, cuando hablamos del sistema digestivo, es que nosotros vamos a coger los alimentos, independientemente que estos sean nutritivos o no nutritivos, y va a tratar de sacar toda la mayoría de nutrientes que pueden estar contenidos en estos alimentos. ¿Ya? O sea, eso es un primer, digamos, enfoque que les estoy mencionando. Ahora bien, entonces, ¿quiénes realizan la digestión? Bueno, repito, lo realizan todos los que somos heterótrofos. En especial todos aquellos que entramos en el rubro de los animales, ¿no? De los honguitos y de los protozoarios. Entonces, en ese contexto, la digestión va a tener una tipificación o una clasificación, ¿ya? La primera va a ser la digestión intracelular. ¿Ya? Digestión intracelular. ¿Qué significa la digestión intracelular? La digestión intracelular significa que todo el proceso de cambio, todo el proceso de transformación se va a realizar dentro de la célula. ¿Ok? O sea, eso en primer lugar. ¿Ya? Se va a realizar dentro de la célula. No vamos a hablar mucho de tecnicismo, no. Acá el proceso es digestión. Así que, ¿hay ejemplos? Sí. Por ejemplo, la redundancia, los unicelulares. Los unicelulares, que son heterótrofos, como las amebas, ellas van a tener la digestión intracelular. Para ello van a contar, obviamente, con las estructuras que le permitan realizar la digestión. Y en una célula eucariota como la ameba, la estructura encargada del proceso de digestión, ¿quién es? Es estas vesículas u organelas, mejor dicho, que nosotros denominamos como lisosomas. Los lisosomas son los encargados de hacer el proceso de digestión. Y eso creo que ya lo sabemos desde la clase de la semana 3, cuando hablamos de célula eucariota. Ahora, ¿de qué se alimentan las amebas? Como ustedes ven, acá nos están poniendo como ejemplo a una bacteria, ¿no? En donde ya lo que va a suceder es que existe unas proyecciones citoplasmáticas de la célula, o sea, de la amebita, desde su membrana hay una proyección citoplasmática, que se denominan como pseudópodos, ¿no? O falsos pies, que avanzan rodeando al alimento, que en este caso es la bacteria. ¿Bien? De ahí, ¿qué va a suceder? Se va a formar, este proceso se llama fagocitosis. Y como se llama fagocitosis, la estructura que se ha formado del proceso se conoce como fagosoma. Soma es cuerpo, ¿no? Fagosoma. Posteriormente, el lisosoma se va a unir al fagosoma y se va a llamar fagolisosoma, pero también se le conoce como lisosoma secundario. Profe, si hay un lisosoma secundario, ¿qué es un lisoma primario? Un lisoma primario que es el lisoma que está de estreno, que todavía no ha hecho o no ha realizado un proceso de digestión. Luego, el lisosoma, cuando se fusiona con el fagosoma para dar el lisosoma secundario, va a vertir todo su contenido de enzimas hidrolíticas, y estas enzimas hidrolíticas lo que van a hacer es degradar, ¿no? La van a degradar. Y aquello que no va a consumir, aquello que no le va a servir, lo va a botar por el principio de exocitosis. Entonces, este de aquí es el esquema que les muestro, ¿no? Y acá abajo, una foto con microscopía de contraste de cómo esta ameba está formando estos pseudópodos para poder englobar a esta bacteria. Inclusive ya hay una bacteria dentro de la célula. ¿Qué es lo que toca? Toca que se fusione con sus lisosomas para iniciar el proceso, ¿no?, de digestión. ¿Correcto? Muy bien. Dana, los procariotas, ¿qué pasa con los procariotas? Ya, los procariotas, profe, su digestión de los procariotas es de naturaleza básicamente química, ¿ya? Una digestión intracelular no podríamos llamar digestión como tal,
¿Y por qué te digo que no podríamos llamar digestión como tal en los procariotas? Porque su nutrición es más que nada por proceso químico. Ahí no es que una bacteria se coma otra bacteria, en otras palabras. ¿No? Ellos se alimentan por proceso químico. Tienen que suministrarse de ciertos componentes como el hierro, como carbono, como el nitrógeno. No es que se vayan a comer a otro. Ahora, ¿que pueden asimilar compuestos orgánicos? Sí, pueden asimilar también compuestos orgánicos, ¿correcto? Pero el proceso digestivo, básicamente, nosotros lo vamos a hablar en lo que son las células eucariotas no vegetales. Repito, células eucariotas no vegetales. ¿Ya? Bien, entonces, eso es lo que va a pasar con la amebita. Pero luego vamos a ver a este otro organismo muy conocido también, que son los famosos poríferos, llamados también esponjas. ¿Qué pasa con las esponjitas? Ellas no tienen tejidos como tal. Por lo tanto, no va a haber una digestión tampoco como tal, un proceso digestivo. Así que por ahí se mantiene lo que es la digestión intracelular. ¿Ya? Digestión intracelular. ¿Y qué sucede con la digestión intracelular en los poríferos? Bien, ellos van a tener una estructura, ¿ya? Unas células especializadas que se llaman cuanocitos, ¿ok? Las cuales se van a encargar de la parte alimentaria, de la parte de la digestión. Entonces aquí tenemos, ¿no? La esponja de tubo, ponen aquí, ¿no? Y aquí va a tener una célula con collar, le dicen, ¿no? Aquí le dicen la célula con collar a esta de acá. ¿Cómo se llama la célula con collar? Cuanocitos. Así que la célula estrella para los poríferos son los cuanocitos. Y como primer paso, como nos están indicando aquí, vamos a ampliar. Como primer paso, lo que va a suceder es que el agua va a ser ingresada por los porocitos, ¿ya? Los porocitos, o sea, acá le ponen poros, pero en realidad son los poros están formados por células, los porocitos. Y al ingresar por los porocitos, las partículas alimentarias que contienen ¿ya? Van a ser filtradas justamente por las células en collar, ¿ya? Que son los cuanocitos. Y ahí es cuando se tiene, ¿ya? Al famoso cuanocito, también está, al costadito va a estar un amebocito. Todos estos van a inducir al cuanocito para que haga ingresar a estas, digamos, alimentos, como son células procariotas, puede ser. Una vez que se filtra, quedan ahí filtradas sobre la superficie del cuanocito y luego por procesos de endocitosis o fagocitosis se interioriza. Al interiorizar, ya saben quién está acá, ¿ya? ¿Es quién? Es el lisosoma, que lo va a fusionar a la vacuola y vamos a tener la vacuola digestiva como tal. Y ahí es donde se va a procesar el alimento y con ello lo que nosotros vamos a tener es posteriormente la expulsión de todo aquello que no se haya consumido y también el agua, ¿no? Porque recuerden que es un flujo continuo de agua que realizan o que experimentan estos organismos. ¿Para qué? Para que puedan tener siempre a su alimento disponible. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a tener aquí. Hasta aquí todo claro, claro con la exposición. ¿Alguna duda para pasar a la siguiente diapositiva? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Profesor, disculpe, ¿podría volver a mencionar qué era la fagocitosis? Ya. La fagocitosis es el proceso por el cual una célula hace ingresar a un determinado componente, que puede ser una molécula grande o otra célula, ¿ya? U otra célula. Profe, ¿eso es una endocitosis? Claro, la fagocitosis es una endocitosis especializada, porque está más que nada definida al proceso en cual una célula interioriza a otra célula. Para ello genera una proyección citoplasmática, ¿no? De la célula para poder englobar a esta otra célula y poder internalizarla. Ese es el proceso de fagocitosis. Entonces, cuando se internaliza ese componente, esa otra célula, en el interior obviamente va a haber membrana rodeando, como si fuera mi celular, va a haber una membrana rodeando. Entonces, esta membrana rodeando se llama fagosoma, porque es el cuerpo que ha fagocitado.
y luego ya se fusiona con el lisosoma para formar el fagolisosoma o lisosoma secundario. Bien. Ok, ¿Ok? profesor, gracias. Ya, listo, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Duda dudosa para pasar a la otra diapo? ¿Todo bien? Listo, pasemos entonces a la otra diapo. Ahora, dejamos la digestión intracelular, que ya sabemos que es el proceso en donde se lleva a cabo reacciones químicas que solo suceden en el interior de la célula. Ahora vamos a tener una digestión intra-extracelular. ¿Ya? Digestión intra-extracelular. En donde parte de la digestión ocurre fuera de la célula, pero termina dentro de la célula. ¿Ya? Comienza fuera, pero termina dentro. Y esto es propio, por ejemplo, de nidarios, ¿no? Los nidarios. Estos nidarios son, pues, como acá tenemos los pólipos, la medusa, las hidras, las malaguas, ¿ya? Ellos son los nidarios. ¿Qué pasa con los nidarios? Si en los porocitos había una célula que se llamaba cuanocito, que les estaba explicando, cuanocito, en los nidarios ya no es el cuanocito. En los nidarios lo que nosotros vamos a tener es a los nematocistos. ¿Ya? Nematocistos. Ahora, en este caso, ¿dónde están los nematocistos? Estos nematocistos se van a encontrar en los tentáculos del animal. ¿Ya? Ahora, como dice acá, los tentáculos con células punzantes, a eso se llaman nematocistos, ¿ya? Atrapan a la presa y la transportan hacia la boca. ¿Cómo la atrapan? Porque sueltan una sustancia que paraliza, ¿no? El nematocisto, y que a veces causa cierta irritación a las personas cuando son rozadas por los tentáculos de la malagua o de la medusa, ¿no? Bien, entonces una vez que atrapan, lo que va a hacer que estos tentáculos, como tienen en este caso es el plancton, lo que va a hacer es interiorizar hacia la boca. En la boca, ¿ya? Luego lo pasan a lo que es la cavidad gastrovascular, ¿ya? En donde va a empezar la digestión. Ahora bien, en este caso, las glándulas, bueno, son células de glándulas que secretan las sustancias que van a empezar a digerir. Y si digo eso, significa entonces que a partir de este tejido que se conoce como gastrodermis, ¿ya? Los amebocitos lo que van a hacer, ahí vienen los amebocitos, lo que van a hacer es empezar a secretar las enzimas digestivas para poder degradar el alimento, ¿ya? Y las cosas que ya no van a ser degradadas salen nuevamente por la boca. Por eso le dicen que es una boca ana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí empieza la digestión, empieza a desmenuzarse el alimento, y una vez que ya tenemos los alimentos bien particulados, ya ingresan recién a la célula, en donde termina el proceso de digestión. Por eso les decía que es una digestión intra y extracelular. Luego vamos a ver a este otro grupo, perdón, a este otro grupo, que es el grupo de los gusanos planos, ¿ya? Son los platelmintos. Platelmintos. ¿Qué sucede con los platelmintos? Bien, ellos tienen un estómago o un sistema digestivo ramificado, ¿no? Específicamente en el intestino. También tienen lo que es boca-ano, un sistema de boca y ano, ¿ya? Por donde va a ingresar el alimento y luego va a salir los desechos. Entonces, en esta planaria, que es un platelminto gusano plano de vida libre, ¿ya? Significa que hay gusanos que no son de vida libre, son parásitos como las tenias, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Aquí, como ustedes ven, tenemos la boca, por ahí va a ingresar el alimento. Luego, ese alimento va a ir distribuyéndose por todo lo largo del tubo digestivo y luego vamos a tener los intestinos ramificados. Sin embargo, no va a haber una abertura de salida, así que esa se tiene que salir también por la boca. Entonces, eso es lo que se conoce como un sistema boca-ano, ¿ya? Sistema boca-ano. Muy bien, hasta
¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Todo bien? Muy bien. Ok, si todo está bien, entonces vamos a seguir avanzando. Ahora pasamos a la digestión extracelular. Este tipo de digestión es la que nosotros manejamos. ¿Ya? Esto significa que toda la transformación que hacen los alimentos es fuera de la célula. ¿Ya? O sea, todo lo que va a producir a nutriente va a ser fuera de la célula. ¿Correcto? Y recién los nutrientes o los monómeros van a ingresar a la célula, pero sí es el proceso de nutrición, ¿no? Nosotros estamos en el proceso de digestión. Ustedes tienen aquí, como primer ejemplo, lo que es la lombriz de tierra, ¿no? El gusanito que siempre nosotros vemos en los jardines. Se le conoce también como lombrices de tierra, por si acaso, ¿no? Lombrices de tierra. Los gusanitos. Entonces, ¿qué es? Ellos tienen una boquita, tienen una faringe, tienen un esófago, que es el que permite el paso del bolo alimenticio, digámoslo así. Tenemos un buche, en donde se va a llenar el alimento. El alimento va a ir almacenándose aquí y luego va a pasar a la molleja, en donde se va a secretar parte de enzimas. Y el alimento va a ser procesado y luego por todo el intestino va a ser absorbido. ¿Ya? O sea, en esta primera porción se digiere y todo lo demás ya participa en la absorción de los nutrientes. Este es el caso de la lombriz de tierra. Luego tenemos el caso del caracolito, de estos gasterópodos. ¿Qué pasa con estos gasterópodos? ¿Ya? En estos gasterópodos está presente lo que se conoce como la rádula. Es la estructura clave ahí, la rádula. ¿Qué hace la rádula? ¿Cuál es la función de la rádula? Es, como ustedes están viendo, es una especie de lengua dentada. ¿Ya? Y aquí tenemos una fotografía de eso. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que esta rádula, que es una lengua dentada, es la que utilizan estos animales para poder caminar siempre con la mirada hacia abajo. Inclusive, la zona de estas regiones que funcionan como unos abductores permiten que se pueda fijar. ¿Ya? Se fija. Y con ello empiezan a barbeñar, se le dice, ¿no? Todo lo que son los pastos o los detritos vegetales que han quedado. Y así se va alimentando un caracolito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora entramos a lo que es la digestión extracelular. Ya nos imaginemos o nos imaginamos que esta digestión es la que realizamos nosotros, ¿ya? Todos los vertebrados superiores, en realidad. Ahora, sin embargo, hay un grupo de invertebrados que también tienen la capacidad de hacer una digestión extracelular. ¿Por qué? Porque simplemente tienen tubo digestivo, ¿ya? El tubo digestivo completo. Boca y ano, en otras palabras. Boca y ano. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Vamos a tener como primer ejemplo a los insectos. ¿Ya? Primer ejemplo están los insectos. ¿Qué pasa con los insectos? Vamos. Uy,
No me deja avanzar. Bueno, voy a tener que achicarlo un poco. Ya. La digestión en insectos. ¿Cuál es lo particular de los insectos? Los insectos van a tener unas estructuras muy variantes de acuerdo a la especie, de acuerdo al grupo. ¿Ya? Estas son estructuras modificadas. Estas estructuras modificadas están diseñadas de acuerdo al tipo de alimentación o de modo de vida del insecto, ya que pueden ser algunas masticadoras, otras chupadoras, otras lamedoras, ¿ya? Otras picadoras. O sea, lo que va a cambiar siempre es ¿ya? Esa región anterior de su tubo digestivo, ¿no? A nivel de la boca. Bien, luego vamos a tener la parte anterior, que está el esófago, el buche, y la glándula salival y la molleja. La parte media, donde vamos a encontrar los famosos ciegos. Ciegos son estructuras, son canalículos que no tienen salida, tienen entrada pero no tienen salida. A eso se le dice ciegos. ¿Ya? Y luego el estómago, que va a estar nexado a lo que es el sistema excretor. ¿Ya? Y finalmente tenemos el intestino y el recto. No es nada de otro mundo, no es muy complejo, solamente hay que acordarnos de la presencia de las piezas bucales, ¿ya? En los insectos, que van a variar del tipo de nicho, del tipo de alimento que tengan a disposición. ¿Correcto? Luego tenemos aquí la digestión en equinodermos. Entonces tenemos dos ejemplares, los que son las estrellas de mar y los erizos de mar. ¿Ya? Estrellas de mar, erizos de mar. Y lo primero que resaltamos aquí es el ano en las estrellas. ¿Por qué? Porque el ano ellos los tienen en la parte superior, mientras que ya la boca lo van a tener en la parte inferior. ¿Ya? Tenemos el ano en la parte superior y la boca en la parte inferior. Ahora, va a existir, acompañando al ano, ya por acá abajito, se va a entrar la boquita. Ahora, ¿cómo es el proceso? Ustedes han visto que las estrellas de mar siempre están pues desplazándose lentamente sobre el sustrato, sobre la roca. Y eso significa que ahí está trabajando la boquita para estar recolectando los detritos vegetales. ¿Ah? O sea, de esa manera. ¿Y cómo se va a desplazar? Se va a desplazar por esta estructura que se llama ambulacros, ¿no? Y cuando están en grupo se forma el famoso pie ambulacral. ¿Ya? De esa manera, el equinodermo se provee de alimentos. Luego tenemos el erizo de mar. El erizo de mar tiene una peculiaridad, ya que su estructuración no le permite caber o desarrollar actividades que lo hace otro organismo sin esas espinitas. Ya. Sin embargo, una de las cosas muy interesantes cuando nosotros hablamos de erizos de mar es el hecho de que ellos van a contar con una estructura en donde se van a localizar o sea, vamos a tener esta estructura donde se va a presentar la denominación de la linterna de Aristóteles. ¿Ve? Aquí está el esquema. Este de acá es el anillo ambulacral. Y esos dos compuestos se llama la linterna de Aristóteles. Que, bueno, es una mirada a 220 nanómetros, ¿ya? De cómo está bien ocultadito la boca del erizo. Por suerte, ya, este de acá siempre está hacia abajo. Entonces, cuando se desplaza el ericito, va también, al igual que la estrella de mar, va a ir cogiendo, barbechando para obtener sus alimentos, sus detritos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con el erizo de mar. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro?
Están silenciosos el día de hoy, mis estimados, estimadas. Espero que todo esté claro. ¿Ya? Si hay dudas, por favor, consulten. Está claro, profesor. Ya. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Seguimos ya con digestión extracelular. Y en este caso toca hablar de las serpientes. ¿Y qué pasa de las serpientes? El sistema digestivo se tiene que adecuar, o sea, evolutivamente se ha ido adecuando a la presentación morfológica de la especie. Y como sabemos, las serpientes son animales bien larguitos. Por lo tanto, su constitución de órganos, especialmente los pares o los voluminosos, van a ir adaptándose a su nueva fisonomía, ¿no? A su nueva morfología. Y para ello, la serpiente ha diseñado pues estas estructuras. En primer lugar, partemos por la boquita. ¿Ya? ¿Qué pasa con la boca? Ahí se van a ubicar los colmillos. ¿Ya? Y estos colmillos van a estar nexados a una glándula del veneno, que cuando el colmillo se comprime un poco producto de la mordedura, o sea, ese comprimir del colmillo activa a que la glándula libere el veneno. ¿Ya? O sea, de esa manera. Es una primera modificación. Luego, su hígado, si ustedes observan el hígado, ¿ya? Es bastante largo. ¿Ya? Lo mismo pasa por el estómago. ¿Ya? El estómago también va a ser bastante largo. Bien, entonces, ¿qué estructuras vamos a encontrar? Vamos a encontrar la lengua, aunque sea, es más llamada lengüita, ¿ya? Porque no es que sirva para saborear, sino con eso detecta algunas moléculas oloríficas de naturaleza química. ¿Ya? Va a estar la tráquea. ¿Okay? Esta tráquea va a llegar luego, o va a estar por debajo de lo que es el corazón, el esófago. Luego de la tráquea viene el esófago. ¿Ya? Ahí está el esófago. Luego viene lo que es, bueno, acá están los pulmones. Miren cómo está la altura de los pulmones. ¿Eh? Luego de lo que es el esófago, que continúa hasta acá, viene la región del estómago. ¿Ya? El estómago, o sea, es bien largo, todo es alargado. Y por ahí se va a terminar la digestión para luego pasar al intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado, en la primera parte del intestino delgado, y esto es casi general para todos los organismos, se termina la digestión, ¿no? Porque ahí se liberan los últimos grupos de enzimas para terminar la digestión y con ello obtener los monosacáridos. ¿Ok? Entonces, en este caso, la serpiente tiene un amplio intestino delgado para poder aprovecharlo en asimilar lo máximo que pueda de su presa. ¿Por qué razón? Porque, aunque no lo crean, las serpientes fallan bastantes veces en capturar a su presa. ¿Ya? Entonces, para que se pueda tener una digestión clara, las serpientes han diseñado dos tipos o dos estrategias para poder capturar, ¿no? La primera es con la constricción, que nosotros ya conocemos, una boa, una culebra hace la constricción, y la otra es mediante el veneno. Solo que el veneno se produce en unas glándulas que son glándulas salivales modificadas y reciben el nombre de glándulas del veneno. Y cuando uno analiza el veneno de estas serpientes, ¿ya? Se da con la sorpresa de que no es que sea una sustancia exclusiva de la región bucal de la serpiente, sino que, al parecer, por una historia evolutiva, las enzimas digestivas de las víboras empezaron a movilizarse hacia las glándulas, ¿ya? Y ahí se empezó un proceso que se llama que se llama neotoxicidad, o sea, en donde una proteína que no es tóxica se vuelve tóxica. El asunto es aquí que cuando pasa por el sistema digestivo, la presa pasa por la tráquea, poco a poco por movimientos peristálticos va moviendo a la serpiente para ir empujando. Recuerden que no tienen dientes, la lengua no les sirve para saborear y tampoco para formar el bolo alimenticio. Entonces la tráquea hace la vez de empujar el bolo o al alimento, ¿no? Que son animales enteros. Pasa por toda esta zona
llega al estómago donde se le vierte enzimas digestivas y luego se forma una especie de quimo, ¿no? Y este se acidifica para dar paso al quilo. Y finalmente esto, miren el tamaño de lo que es el intestino grueso. El intestino grueso es grande también y desemboca en la cloaca, al igual que algunos insectos que tienen cloaca. ¿Ya? Entonces, eso es para la digestión en serpientes. Para la digestión en aves, ya se nos va haciendo más y más similar ciertos términos. ¿Qué pasa con la digestión en aves? Un momentito, por favor. Cuando estamos hablando de aves, bueno, en primer lugar, la boca tiene una modificación dura. Esta modificación nosotros la llamamos pico. ¿Ya? El pico. Entonces, ¿el pico para qué sirve? Sirve para recolectar el alimento del animal. ¿Ya? El pico. Luego pasa por la faringe, pasa por el esófago, donde también empiezan los movimientos peristálticos. Sin embargo, aquí va a haber una estructura globosa que se encarga de recepcionar los granos que no han sido, obviamente, triturados o que son de demasiado tamaño, pasan a lo que es el buche. El buche se va llenando, por eso cuando, bueno, se han criado pollitos, no lo sé, pero cuando están así sin comida, son bien flaquitos, uno los agarra el pecho, no pasa nada, pero cuando comen, sacan pecho. Y si tú lentamente levantas las plumitas, esa membrana que forra el buche es más o menos transparente y puedes observar ahí todo el grano que la gallinita o el pollito habían ingerido. ¿Ya? A eso sirve el buche. Luego tenemos el proventrículo, ¿ya? Donde se ubica también la molleja. El proventrículo o el estómago como tal, ¿no? De las aves, ¿ya? Es el lugar donde se va a desarrollar el proceso digestivo como tal. Para ello, para poder iniciar ese proceso digestivo, las aves tienen una peculiar estrategia para poder triturar sus alimentos. Y esto es consumiendo piedras pequeñitas, ¿ya? Piedras pequeñitas. Entonces, con esas piedras pequeñitas que van comiendo, la hacen llegar a la molleja, que es una estructura bastante muscular, o sea, tiene fuerza, y empieza el proceso de trituración, ¿no? Digestión, trituración, transformación mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque son principios físicos los que están haciendo el desmenuzamiento. Una vez que ya ha sucedido eso, el producto es liberado al intestino delgado, en donde vamos a tener la presencia de dos componentes, que es el hígado y el páncreas, ¿no? Estos dos componentes que van a dar enzimas digestivas, sales biliares, todo para que a nivel del intestino se pueda absorber de la mejor calidad. Y luego vamos a mostrar los ciegos. Los ciegos hacen que exista una convergencia entre el sistema digestivo y el sistema excretor, por lo tanto, las deposiciones suelen ser bastante líquidas, vamos a llamarlo así. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna duda por ahí? ¿Consulta? Profesor, disculpe, ¿en qué consiste el movimiento peristáltico? Repite, por favor, se entrecortó. Profesor, quisiera saber en qué consiste el movimiento peristáltico. Ya. El movimiento peristáltico es un movimiento involuntario que realizan algunas regiones musculares de nuestro cuerpo. ¿Ya? O sea, nosotros no comandamos sobre ese movimiento porque existe el riesgo de olvidarnos en hacer el movimiento. Ejemplo, el latido del corazón. Nadie comanda su corazón. O sea, nadie puede decir, corazón, detente. Ahora, el movimiento peristáltico no vamos a hablarlo en el corazón como tal, porque son los latidos, pero sí quería decirte y ponerte en contexto lo que es el movimiento involuntario.
Y en el sistema digestivo, el movimiento peristáltico es aquel en donde se crean unas ondas de movimiento a lo largo del paquete muscular, y estas ondas u olas de movimiento son las que van a ir empujando al alimento a través del esófago, bueno, la faringe, el esófago y el estómago. ¿Ya? Son movimientos ondeantes que hacen los paquetes musculares en una sola dirección para un proceso metabólico posterior. ¿Ah? Ese es lo que significa el movimiento peristáltico, ¿ya? Hecho exclusivamente por los paquetes musculares, es de naturaleza involuntaria y permite que las partículas de alimentos puedan llegar al estómago para su degradación. Ok, profesor, gracias. Ya, de nada. Bien, ahora sí. Entonces, ¿hay alguna otra duda? Ok, pasemos al otro diapo entonces. Ya, ahora tenemos un tipo de digestión extracelular peculiar. Y este es el que vamos a encontrar en los rumiantes, ya que el estómago está compartimentalizado. ¿Ya? Compartimentalizado. Hay compartimentos que van a realizar un proceso específico en la etapa de digestión. Nosotros tenemos aquí como el ejemplo clásico la vaquita. La vaquita es un animal bastante dócil, ¿no? Le gusta mucho el pasto, pero siempre le vemos moviendo la cabeza, y eso es porque es el acto de rumiar. ¿Y cómo consiste eso? ¿En qué consiste eso? O sea, la vaquita va a comer el pasto, lo va a llevar a través del esófago, ¿ya? Come el pastito, y al comer el pastito, este pastito se va a ir de frente, no al intestino, ¿eh? ¿Ya? Se va a ir al rumen. ¿Ya? Entonces, el pastito llega acá al rumen. Aquí en el rumen, lo que va a suceder es que se va a batir un poco con algunas enzimas, pero luego va a ir a retículo o redecía. ¿Ya? Retículo o redecía, en donde se va a mezclar con una porción de bacterias endosimbióticas de la vaquita, quien va a trabajar sobre, ¿ya?, las partículas alimenticias. ¿Y por qué razón, profesor? Porque recuerden que se alimenta de pastos, y estos pastos tienen celulosa, y nosotros los animales no tenemos para degradar celulosa, con excepción del ganado, que sí tiene, ¿ya?, los genes para degradación celulosa. Pero ¿qué sucede si no lo tenemos? Lo que comúnmente hace. A nosotros se nos presenta el reflujo cuando comemos mucha verdura, nos sentimos bastante empachados. Pero en el caso de la vaquita, lo que vamos a tener es que luego de pasar por el rumen empapado, ¿ya?, es llevado hacia el retículo, en donde nuevamente se va a volver a mezclar con más bacterias y va a ser sacado a la bacteria. O mejor dicho, a la vaquita. Se saca la bacteria, o sea, la vaquita, se le induce el vómito y la vaquita va revolviendo. Se induce un vómito entre comillas. ¿Por qué? Porque no es que lo termine afuera, sino que ese reflujo quede en su boca para seguir masticando. Ese acto de enviarlo a la boca para que siga masticando se llama el acto de rumiar. Y por eso se le dice son unos rumiantes. Luego, una vez que ha hecho el acto de rumiar, lo va a regresar, ya, lo regresa, pero lo regresa ya no a lo que es el rumen, lo va a regresar al omaso. En el omaso pasa luego al abomaso, ya, que es el verdadero estómago de la vaquita. Aquí vamos a encontrar nosotros las enzimas de naturaleza glandular que parten el proceso de digestión. Y allí va a estar el famoso mucus. Repito, es al abomaso el que se le considera estrictamente como
el famoso región, el estómago verdadero, ¿ya? ¿Por qué? Porque secreta mucus y las enzimas digestivas. Y finalmente, lo que el abomazo ha ya conseguido como nivel puré, ¿ya? Ya es eliminado a través del intestino. Claro que todo ese proceso intestino también empieza a haber bastante cantidad de bacterias. Por eso las vaquitas empiezan a producir este gas tóxico que se llama como metano. ¿Correcto? Y ven, este metano es bastante inflamable, ¿no? Por eso en algunas regiones de la sierra se utiliza las fecas de la vaca, que se conoce como bosta, la calientan y la ponen al fogón. ¿Por qué? Porque es contenida rica en metano. ¿Ya? Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente. ¿Alguna duda ahí? Bien, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente. Ay, creo que se ha colgado. Un ratito. Bien. ¿Ve mi pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, perfecto. Muy bien. Ay, ¿qué le pasa a mi mouse? Ay, ya, el clima. Ya, ahora sí, ya te tengo. Ahora, en el caso del sistema digestivo y digestión en el hombre, ¿qué vamos a tener aquí? Bueno, es un tema que nosotros más o menos conocemos porque justamente lo experimentamos. ¿Ah? Ahora, la digestión va a comenzar desde la boca y obviamente termina en el recto. Pero a nivel de boca, ¿no? La boca va a tener una estructura, o sea, es una región del tubo digestivo, la región inicial por donde van a ingresar los alimentos. Y aquí va a contar con unas estructuras accesorias que le va a permitir funcionar, tales son las glándulas salivales, ¿ya? Y aquellas que pertenecen a la cavidad oral, ¿no? Las glándulas salivales, la cavidad oral, la lengua, los dientes y las mejillas. ¿Ya? Todas estas van a formar lo que es la boquita. Una vez que se coma, ya se forma el bolo alimenticio, este pasa y es recepcionado por la faringe. ¿Ya? Ahora, luego bajamos un poquito, vamos a tener a la epiglotis, el cual es una membranita que va a dirigir el alimento por el tubo digestivo, ¿ya? Y no que se vaya para el otro lado, que son las vías respiratorias. ¿Ya? Y esto funciona por estímulo y en automático. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque no nos estamos pues atorando a cada rato, nadie se está privando de oxígeno por atorarse al comer. Y eso significa de que hay un mecanismo que dirige todo el bolo alimenticio, los bolos alimenticios que vamos formando, hacia el estómago y no hacia las vías respiratorias. Bien, luego seguimos por el movimiento peristáltico, seguimos y llegamos al estómago. Bueno, está cubierto por el hígado, que es el órgano más voluminoso que tenemos, más brilloso. ¿Ya? Ay, perdón. El hígado va a secretar pues la bilis, que va a ayudar a la emulsificación de los componentes del alimento. ¿Ya? Luego tenemos la vesícula, que va a almacenar la bilis del hígado, el páncreas, que va a secretar algunas enzimas de importancia bastante significativas y que primero tienen que ajustar el pH, y por eso el páncreas contiene bicarbonato. ¿Ya? Y, bueno, las enzimas que sean digestivas para ya probarlo en práctica. Y finalmente tenemos aquí el intestino grueso, ¿ya?
que es donde se absorbe vitaminas, se absorben los minerales, el agua. Y bueno, en otro contexto también liberan esa agua para que se vaya, para que no nos hinche, ¿ok? No retengamos líquidos. Entonces, el intestino grueso se encarga de la absorción de las sales, las vitaminas minerales y el agua. ¿Ok? Y de esa razón es cuando se empieza a solidificar las heces. ¿Ya? A medida que el intestino grueso va a ir absorbiendo agua, las heces se van a ir solidificando. ¿Ya? Y van a tener luego la contextura que nosotros ya conocemos de ellas. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a tener al sistema digestivo humano que se divide en 4 procesos. El proceso de ingestión, que es propiamente de la boca. El de la digestión, que es también en la boca, en el estómago y en el hígado. ¿Ya? ¿Por qué razón? En el hígado, ¿por qué? Porque aporta las condiciones y la digestión se va a hacer pues a nivel del intestino. Más que el hígado es el intestino. ¿Ya? Entonces la digestión va a ser proceso de deglución en el estómago y en el duodeno del intestino delgado. Bien, luego que se ha digerido viene el proceso de absorción. En el proceso de absorción va a estar involucrado el intestino delgado, pero en la porción de yeyuno e ileum. ¿Por qué? Porque el duodeno, que bien es cierto, forma parte del intestino delgado, va a contener en el duodeno unas válvulas por el cual va a llegar el flujo de la bilis y del páncreas. ¿Ya? Entonces, en ese caso, estas estructuras deben tener algo peculiar. Luego que hemos hecho la absorción, vamos a pasar a la digestión, donde, bueno, ahí sí ya no hay restricción, todo llega hasta ahí, dependiendo de su naturaleza, se le quita el agua o se le brinda agua para formar las heces. ¿Ya? Es el panorama que tenemos con... A ver, ¿alguna duda dudosa hasta ahí? Bien. Entonces, ahora continuemos. Otra cosa, a ver. Ahí. Esta es la cavidad bucal. ¿Qué pasa con la cavidad bucal? Como les dije, es ahí donde se va a iniciar el proceso de digestión. La cavidad bucal va a contener serie de componentes que aseguren la máxima eficiencia, ¿no?, al proceso de ir transformando mecánicamente al alimento. ¿Y por qué digo mecánicamente? Porque lo hace a través de trituración. Luego el resto de digestión es química, en donde ustedes ya hacen un uso o viene a la mente las enzimas, ¿ya? Pero en la boquita, principalmente en la mecánica, pero es mixta, sí es mixta. ¿Por qué? Porque también hay mecánica y también hay química. ¿Pero qué es la química? Las glándulas salivales que ponen la saliva, y en la saliva está la alfa-amilasa que va a degradar, pues, ¿no? Pero para ello necesita de que los bloques sean cada vez más pequeños, y ahí entran a tallar los dientes. ¿Ya? Ahí tenemos los dientes. Ahora, tenemos a los labios que impiden la salida del alimento, el tejido gengival, ¿no?, que va a formar parte de las encías, que va a sostener a los dientes. Vamos a tener el paladar duro que protege al cráneo. ¿Ya? Protege al cráneo, o sea, del alimento, hay veces que puede tener una espina, puede tener, entonces la boca desarrolla este paladar duro para proteger al cráneo. ¿Ya? Están los premolares, los caninos, los incisivos, la famosa lengua. ¿Ya? La formación de lengua, ¿cuál es su función? Formar y trasladar el bolo alimenticio. ¿Ya? Luego ya tenemos, bueno, el paladar blando, que ya hemos hablado, y los labios. Bien, ahora
hablamos del dientecito. A todos nosotros creo que nos han sacado un dientecito. Entonces, las características del dientecito son una cabeza bien blanca y un pantalón chiquitito. La camisita era la memotecnia que empleaba con otros. Es la camisita blanca y el pantalón rosadito, decía ahí. ¿Ya? De la camisita blanca tendría a ser la corona, ese blanquito que nosotros conocemos de los dientes. ¿Ya? Esta está sostenida por esto de acá, que son las encías. Ahora, el esmalte es lo blanco que nosotros vemos, pero el esmalte es sostenido por la dentina. ¿Ya? Por la dentina. Entonces, esta dentina está en contacto con este componente que son las raíces. Pero, ¿quiénes participan en las raíces? En las raíces va a participar la presencia de vasos sanguíneos y también de nervios. Entonces, la caries puede llegar al esmalte y no producir dolor, puede llegar a la dentina y no producir dolor, pero cuando ya llega a nivel de la pulpa, ya ahí empieza el dolor. Y no solo dolor, porque hay veces los chicos dicen, profe, tengo un huequito, lo he succionado y me ha salido sangre. Lo que sucede es que con succión, estos vasos sanguíneos terminan rompiéndose. ¿Ah? Ahora, ¿cuántos tipos de dientes tenemos? Bueno, vamos a tener estos tipos de dientes, que son los incisivos, que sirven para cortar, que sirven para romper, los caninos, que sirven para desgarrar la carne principalmente, desgarrar, y los molares, que su plataforma es bastante plana, ya sirven para triturar y desmenuzar. Ya, triturar y desmenuzar. Se me ha colgado un ratito. Ay, ahora sí. Bien, ahora, sí, bueno, ya hicimos el enfoque con los dientes. Ahora hacemos el enfoque con la lengüita. ¿Qué pasa con la lengüita? La lengüita es una estructura musculosa que se va a encargar, rodeado de papilas, ya, que van a encargarse del saboreo. Pero la lengua, en realidad, no es que sea para saborear. La lengua sirve para detectar algún elemento atípico en el alimento, ¿no? También sirve para ver si es que es, digamos, de nuestro agrado o no, ¿no? Los alimentos que estamos consumiendo. O sea, la lengüita se basa en eso, formar el bolo alimenticio. Aquí tenemos una imagen de un humano en perfil. Tenemos aquí los ganglios linfáticos, la glándula parótida, la lengua, la glándula sublingual, ¿ya? Y la glándula submaxilar, que son los encargados también de producir la saliva. Ahora, ¿dónde se ubican las glándulas salivales? Este dato es bastante interesante. Ya. Ok. Aquí nosotros vamos a tener las glándulas salivales, dicen el 5% de la boca. En cambio, ahí vamos a tener la presencia de esta enzimita que es la alfa-amilasa. La alfa-amilasa es la encargada de romper todo lo que sea almidones. ¿Ya? Almidones, es muy efectiva. Por eso nosotros hay veces, cuando estamos comiéndonos la gelatina de la casa, en un tazón determinado, luego le dice, no, oye, ¿sabes qué? No vayas a usar esa misma cuchara con la que has comido para servirte más, ¿ah? Vas a aguar la gelatina. ¿Y eso por qué? Porque en nuestra saliva está la alfa-amilasa y cuando estamos comiendo y dando con la cucharita, esa alfa-amilasa puede estar pregnada en la cuchara y luego, cuando tú lo colocas en el tazón, va a hacer su trabajo, va a empezar a licuar, ¿no? Y es lo que nosotros denominamos aguado la gelatina. Esa es
Esa es la alfa-amilasa, la que va a degradar almidón. Ahora, la maltosa o la maltasa es aquella que va a degradar a la maltosa. O sea, vamos a tener nosotros elementos, ¿no? Pero la maltasa ya está a nivel del intestino. ¿Por qué les menciono? Porque la alfa-amilasa se encarga, y esto creo que lo han visto en nutrición la semana pasada, la alfa-amilasa se encarga de degradar el almidón. Y el almidón está compuesto por estos disacáridos que son la maltosa. Estos van a ir al estómago, no les va a pasar nada, porque en el estómago no sucede ninguna digestión de carbohidratos. ¿Ya? Aquí está el duodeno para terminar esa digestión. Pero dejamos la boquita. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Creo que todo está bien. Muy bien. Yo quiero que me den una licencia de un minutito, un par de minutitos, solo mucho. Voy a traer un vaso con agua, por favor. Ya se me acabó el agua y aquí está haciendo calor. Un par de minutitos nomás, por favor.
Bien, ahora sí, continuamos. Bien, entonces dejamos la boquita. Recuerden, en la boca que se inicia la digestión de los carbohidratos. ¿Ya? En la boca es la digestión de los carbohidratos. Ahora, existen unas regiones para el pasaje del bolo alimenticio. Entonces, en la boquita se forma el bolo alimenticio. Entonces, el bolo alimenticio va a pasar. Entonces, cuando pasa, lo va a hacer por la faringe, que es una región, pues, digamos, tripartita, digámosle así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a tener 3 regiones. Vamos a tener la rinofaringe, que es la parte superior, la orofaringe, que es la que conecta con la boca, y la laringofaringe, que conecta con la laringe. ¿Ya? La faringe tiene aproximadamente unos 14 centímetros y tiene esas 3 regiones. Repito, rinofaringe, orofaringe, con la boquita, y laringofaringe. Ahora, la rinofaringe es la explicación del por qué hay veces cuando estamos tomando un líquido y nos hacen reír, el líquido sale por la nariz. ¿Ya? El líquido por la nariz, justamente por la presencia de la rinofaringe. Ahora, el bolo baja, obviamente no se va por la rino, o sea, el bolo entra por la oro y va a bajar por la laringofaringe, rumbo a la laringe. Pero en el caminito, como le estaba diciendo, estaba ahí la epiglotis que hace ese desvío y que no se meta, ¿ya? Cuando se hace la deglución, esto se cierra y hace que el bolo alimenticio no se meta por la tráquea, sino que se vaya por el esófago. Entonces, cuando está pasando por el esófago, y aquí justo tenemos el esófago, ¿ya? Ahí está el esófago, el bolo alimenticio se va a mover no por caída libre, ¿ah? O sea, no se va a desplazar por caída libre por el efecto de la gravedad. Esto lo va a hacer por por el peristaltismo, que es el movimiento ondulante muscular que le expliqué a su compañera. Entonces, por aquí va a bajar el bolo empujado por ese movimiento ondulante que hace el esófago. Esa es la razón por la cual ustedes pueden inclusive estar comiendo un chocolate, una galleta, colgando la cabeza. Y a veces ha pasado, ¿no? Uno está ahí colgando la cabeza. Es más, hasta líquido puedes tomar colgando la cabeza. Claro, que ahí sí se te puede salir por la nariz. Pero el bolo alimenticio y todo eso, pasa. Inclusive algunos comen echados. Y si solamente fuera por gravedad, se quedaría aquí el bolo en la faringe. Pero no sucede así. ¿Ya? Lo que va a suceder es que es empujado a nivel del esófago por el movimiento peristaltismo. ¿Ya? Por el peristaltismo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el bolo pasa por el esófago y llega a nivel del estómago, entrando por el esfínter esofágico. ¿Ya? Ese esfínter esofágico inferior en donde se va a ubicar aquí el famosa cardias. ¿Ya? El cardias, que es la válvula que deja pasar el alimento hacia el estómago. Ahora, el estómago va a tener regiones específicas y va a tener, esto se llama el fundus, todo esto se llama el fundus, ¿ya? La región del fundus. ¿Ya? Aquí está la región del píloro, región pilórica, el surco mayor, el surco menor. ¿Ya? Ay, perdón. El surco mayor y el surco menor. ¿Ya? Bien. Pero existen las capas musculares, tanto longitudinales como transversales, para hacer también el movimiento peristáltico. Porque cuando uno come y ya se llenó, el estómago empieza el proceso de movimientos para poder mezclar, ¿qué cosa? El alimento con las enzimas digestivas tipo pepsina, ¿ya? El pepsinógeno, ¿no? Que se convierte en pepsina, ¿ya? Y que va a producir la digestión de las proteínas. En otras palabras, la digestión de las proteínas comienza a nivel del estómago. Ahora, el estómago tiene 4 capas. ¿Ya? Tiene 4 capas. Tiene la capa mucosa, ¿ya? La capa mucosa con numerosas glándulas
que van a producir el mucus, ¿ya? También el jugo gástrico y el ácido clorhídrico. Y ahí es donde se van a ubicar este tipo de células que están para el lado derecho. Aquí vamos a tener a las células parietales en el surco mayor, al igual que las células principales. ¿Y qué van a hacer estas? Las células parietales van a liberar el factor intrínseco de Castr, ¿ya? Y el ácido clorhídrico, ¿correcto? Entonces, este ácido clorhídrico, ¿para qué sirve? Para que las células principales liberen pepsinógeno. El pepsinógeno es una proteasa y esta proteasa va a degradar a lo que son las proteínas que se encuentran en nuestro alimento. Pero lo degrada gracias a que se convierte en pepsina. Repito, o sea, el pepsinógeno en un ambiente ácido, que es proporcionado por el ácido clorhídrico, se convierte en pepsina y este empieza a degradar. Pero el ácido clorhídrico es ácido, va a corroer. ¿Por qué no corroe las paredes del estómago? No lo hace porque va a estar las células mucosas quien va a producir el mucus. ¿Ya? Todo esto es el mucus. Y el mucus es lo que nos protege a nosotros de la autocorrosión dada por el ácido clorhídrico. Luego tenemos, ¿ya?, a las células G. Las células G van a producir la gastrina. Esta es una hormona que se va a la circulación sanguínea que va a estimular la producción de ¿qué? Del ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces, ya se va cerrando el ciclo. ¿Quién produce el ácido clorhídrico? Las células parietales. ¿Pero por qué? Porque las células parietales reciben el estímulo ¿de quién? De la gastrina. Pero ¿quién le dice a las células que producir la gastrina? La llenada del estómago. Y eso se da gracias, obviamente, a los movimientos peristálticos que vienen desde el esófago. ¿Correcto? Entonces tenemos aquí. A medida que uno va consumiendo, obviamente se va produciendo más mucus. Pero ¿qué sucede cuando nosotros masticamos, como por ejemplo, un chicle o no almorzamos? El hecho de no masticar ya está estimulando la producción de gastrina y obviamente la secreción de ácido clorhídrico. Si no hay alimento para poder consumir o degradarlo, entonces el ácido clorhídrico poco a poco va a ir adelgazando la mucosa del estómago, produciéndose ahí una condición que nosotros conocemos como gastritis, ¿ya? La gastritis. Entonces, ¿la gastritis a qué se debe? A que esta capa se va adelgazando cada vez más y más. Y al final, cuando ya toca con la capa muscular, ya se produce el sangrado. Y cuando ya estamos sangrando, esto se denomina como úlceras, ¿ya? Las famosas úlceras. Bien, la otra capa es la capa submucosa. Y la capa submucosa, ¿ya?, ahí es donde nosotros vamos a encontrar los nervios y los vasos sanguíneos. Luego bajamos un poco más y encontramos la capa muscular. La capa muscular, bueno, está formado tanto por las fibras, como está indicado acá, ¿no?, las fibras longitudinales y las fibras transversales y las fibras circulares, ¿ya? Y al final tenemos la capa serosa, que está constituida por tejido conectivo laxo y los vasos sanguíneos que van a forrar a todo el estómago, ¿ya? Son los que se encargan de forrar nuestro estómago. Muy bien. Entonces, esa es la parte del estómago. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda? Profesor, disculpe, ¿y esta parte del estómago se puede regenerar o no cuando ya Una excelente pregunta. Ya. Si es que es detectado a temprano. ¿Y cómo es detectado a temprano? Cuando tú sientes las molestias, un poco de ardor, ¿no? Un poco de reflujo que no lo sentías antes y tú vas a un gastroenterólogo y te dice, a ver, vamos a hacerte una endoscopía, ¿sabes qué? Tienes principios de gastritis, te dan el medicamento y puedes salir. No hay ningún problema. A eso se le llama la gastritis aguda. Pero cuando ya has degradado más de la mitad de mucus,
entonces entras a lo que es la gastritis crónica. Es decir, siempre la vas a estar padeciendo. ¿La puedes controlar? Sí. ¿Cómo la controlas? Comiendo a tus horas, no comiendo alimentos irritantes, ¿ya? Y tomando un protector, ¿no? Te dan un protector. Entonces, que te baja la acidez. Y ahí la puedes mantener tranquilamente, vivir con un tratamiento, pero si la descuidas, vuelvas nuevamente. Pero si hay gente que totalmente se descuida, ¿ya? Se descuida. Y no le hace caso y sigue que se toma este medicamento, me tomo un Milanta, me tomo esas cositas. Y al final ya se forma úlcera. Y ya la úlcera no hay marcha atrás. Y las úlceras son unas heridas en donde una bacteria conocida como Helicobacter pylori se mete a las úlceras y es la causante del cáncer estomacal. Por eso hay que tener bastante cuidado con nuestra rutina digestiva, ¿no? No es que hoy sé que hoy día no almuerzo, pero sí me tomo una gaseosa. O sea, ahorita que ustedes están jóvenes, la mayoría no lo va a sentir, la va a sentir a partir de los 25, 30 años. Hay otros que sí, por genética son un poco más sensibles. Y ya a partir de las 3, 4 semanas que está alterando su rutina digestiva, ya comienza con los problemas de gastritis. ¿Ok, mi estimada Denise? Ok, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda dudosa? Ya. Vamos a continuar. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces ya el estómago está formando lo que nosotros conocemos como el quimo, ¿no? El quimo. Ahora ese quimo tiene que pasar ¿a dónde? Al intestino, ¿ya? En el intestino, específicamente el intestino delgado, la parte que se llama duodeno, va a llegar el quimo, pero también va a llegar y va a desembocar ahí los productos de ciertas sustancias, como el jugo biliar o la bilis, ¿ya? Y el jugo pancreático. Entonces, como tenemos acá, esos componentes son producidos por estos órganos anexos, que son el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Entonces, el hígado va a producir lo que se conoce como la bilis. La bilis la va a ir desembocando a través del conducto hepático derecho e izquierdo y va a llegar hasta el conducto hepático común que le va a surtir a la vesícula biliar. Entonces, a través del conducto cístico. La vesícula biliar es el que va a almacenar la bilis que se ha producido en el hígado. Luego, a necesidad, va a liberar la bilis y la va a transportar a través del conducto colédoco. ¿Ya? El conducto colédoco. Y el conducto colédoco, ¿qué está llevando entonces? La bilis. ¿Ya? Lleva la bilis. ¿Y qué constituye la bilis? La bilis va a constituir a las sales biliares. O sea, ¿cuáles son sus componentes? Son las sales biliares. Va a contener también agua, fosfolípidos, colesterol y los pigmentos biliares, que son la bilirrubina y la biliverdina. Ahora, lo que importa aquí son las sales biliares, que tienen acción sobre las grasas. Entonces, esas grasas, que son los bloques grandes, se van a emulsificar. ¿Y qué significa emulsificar? Van a particular a los lípidos, van a estar particulando, y finalmente tenemos a estos lípidos más chiquititos. ¿Ya? Así ya se pueden trabajar. Por eso acá te pone acción de las sales biliares. ¿Correcto? Entonces, a través del conducto colédoco. Por otro lado, vamos a tener a nuestro páncreas. ¿Y qué va a hacer el páncreas? El páncreas tenemos, bueno, ya les han explicado a ustedes que el páncreas es tanto endocrino como exocrino. Entonces, el páncreas endocrino es el que se encarga de la estimulación de la hormona tipo insulina y glucocago. Mientras que el páncreas exocrino es el que va a producir el jugo pancreático. ¿Ya? El jugo pancreático. Entonces, ese jugo pancreático, ¿quiénes son sus productores? Sus productores son las células acinares, que van a ser aquellas que se encargan de secretar las enzimas digestivas. ¿Ya? Entonces, todas estas células acinares van a ir virtiendo su contenido
hacia un conducto. Este conducto es el conducto de Wilson. Y el conducto de Wilson encaja, ¿ya?, con el conducto hepático biliar o conducto colédoco y también se depositan en el duodeno. O sea, en el intestino delgado, a nivel del duodeno, todavía sigue la digestión, trayendo tanto el quimo del estómago, la bilis del hígado y el jugo pancreático del páncreas. Cuando se mezclan todo esto, vamos a tener nosotros al kilo, ¿ya? El kilo. Entonces, el kilo ya es un elemento que se está empezando a procesar. ¿Con qué cosa? Bueno, ahí vamos a obtener ya a los monosacáridos, ¿correcto? Ya vamos a ir obteniendo monosacáridos, aminoácidos, porque más adelante vamos a ver las enzimas que tienen cada uno de estos, ¿correcto? Bien. Entonces, eso es lo que es estos órganos anexos al sistema digestivo. ¿Todo bien ahí? ¿Alguna consulta para cambiar de diapo? Muy bien. Vamos ahora entonces al siguiente. Listo. El intestino delgado como tal. Como dice acá, la bilis y el jugo pancreático se vierten, ¿no?, a través del conducto. El Wilson y el colédoco desembocan ahí en uno solo, en una región que se llama la ampolla de Vater, ¿ya? La ampolla de Vater. Entonces, cuando uno hace un endoscopio, mira, acá nos han puesto un endoscopio, para hacer la endoscopía. ¿Hasta dónde llega el endoscopio? Hasta el duodeno. Es una distancia tremenda. Entonces acá es el píloro, no se vayan a olvidar. Bien. Entonces, como dice acá, ¿dónde se mezcla el quimo, ¿no? Con el quimo, dando lugar, acá hay que poner con el kilo. Una vez que ya se está formando, el propio intestino delgado empieza a sintetizar una sustancia que se llama el jugo intestinal, ¿ya? El jugo intestinal. Ahora, el intestino delgado tiene unos 7 metros de longitud. El duodeno solamente tiene 25 centímetros, ¿ya? Y también tiene la capa mucosa, submucosa, muscular y serosa, por si acaso, ¿ya? Y en este caso, el intestino delgado va a tener dos funciones principales, entonces. El de digerir los alimentos hasta pequeñas moléculas y absorber estas moléculas para llevarlas a la circulación. Entonces, esta primera función, la de digerir los alimentos, ¿ya?, es efectuada con la ayuda de las secreciones digestivas, recuerden, ¿de quién? Del hígado y del páncreas, y las propias del intestino delgado, que se llama pues como el jugo intestinal, ¿no? Entonces, ¿qué hace el jugo intestinal? El jugo intestinal lo que va a hacer es liberar algunas enzimas, ¿ya?, para poder seguir degradando. ¿Qué enzimas? Bueno, en las enzimas como las aminopeptidasas, que convierten los péptidos en aminoácidos, nucleotidasas, ya que van a convertir los nucleótidos en sus componentes, ¿no? Como el azúcar, la base nitrogenada, el grupo fosfato. También están las disacaridasas, ahí vamos a encontrar maltasa, lactasa, ya, sacarasa. Me estaba olvidando, el jugo pancreático libera alfa-milasa también. Esa es la milasa pancreática. Esa va a continuar el trabajo. ¿Por qué, profe, hay una milasa salival? O sea, allá en la boca hay una milasa pancreática. Bueno, la razón es que como nosotros comemos rápido, no todo el almidón es degradado en ese momento. Y sabemos que en el estómago no hay digestión. ¿Pero por qué no, profe? Si ya está pasando con las enzimas en el estómago, ¿por qué no lo degrada? Lo que pasa es que el ácido clorhídrico desactiva las amilasas, porque es el turno que participa en las proteasas. Y cuando ya se restituye la alcalinidad del bolo, o sea, en este caso del kilo, entonces la alfa-amilasa pancreática termina de degradar el almidón, ¿ya? Degrada el almidón. Entonces, en el duodeno, recuerden, es la parte donde se termina la digestión. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Está claro? Bien. Continuemos entonces. Ahora, aquí justamente tenemos el intestino delgado, la porción del duodeno, lo del yeyuno y lo que es el ilio. ¿Ya? Entonces, si hacemos un trocito, aquí tenemos
el repliegue intestinal. Así está el repliegue intestinal. ¿Ven? Si hacemos una ampliación más, vamos a tener lo que son los pliegues intestinales, las microvellosidades. Y si hacemos una ampliación a una de estas proyecciones digitiformes, vamos a encontrar aquí a lo que son la vellosidad, la glándula intestinal, la arteriola, el vaso linfático y la vénula. Y si agarramos una de las celulitas que están ahí, llegamos y encontramos a los famosos enterocitos. ¿Ya? Los enterocitos. El enterocito ya es una célula del intestino delgado y este es la clásica célula que va a tener las microvellosidades, ¿ya? Para lo que son los procesos de absorción. ¿Correcto? Absorción. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Consulta? Bien, parece que no. Sigamos entonces. Muy bien. Ahora, aquí les decía, las capas del intestino delgado. Tenemos las vellosidades, ¿ya? Que son estas proyecciones digitiformes. Vamos a ampliar. ¿Ya? Ahí están las vellosidades. Entonces, va a haber unas depresiones. Estas depresiones se les llama cripta. ¿Ya? Esta primera capa es la capa mucosa, porque también se secreta mucus ahí. Luego vamos a tener la submucosa. Como ven, la submucosa va a contener también vasos sanguíneos y los nervios. Tenemos el músculo circular y el músculo longitudinal. Y nuevamente aquí, la capa serosa. ¿Ya? Bien, entonces, en ese caso, esta es la estructuración. Ahora, es bien similar. Yo sé que ustedes han comido, pues, un mondonguito, ¿no? Y cuando uno come el mondonguito, ahí está comiéndose lo que es el intestino o lo que es un estómago. ¿Ya? Particularmente yo no soy afín al mondonguito, pero ustedes han visto que el mondonguito tiene un lado que es medio felpudito y otro lado que es liso, ¿no? Este vendría a ser el lado felpudito y este lado liso. Ahora, para este lado, ¿qué vamos a tener? Ya, la naturaleza de las células. Específicamente a nivel de ¿dónde? A nivel de lo que son, ¿no?, los espacios, o sea, los límites de cada vellosidad. Vamos a tener aquí la vellosidad, esta profundidad, que es la cripta de Lieberkühn, ¿ya? Cripta de Lieberkühn. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar una serie de estructuras. Nuevamente está la cripta de Lieberkühn. Aquí está el vaso quilífero. ¿Por qué le dicen vaso quilífero? Porque su función va a ser absorber el kilo, ¿ya? Y ahí va a producirse los famosos kilomicrones. Está la lámina propia. Y aquí tenemos a las celulitas. La microvellosidad son células que realizan la digestión y absorción de nutrientes, ¿no? Cada una de estas celulitas que está formando la vellosidad tiene su microvellosidad. Y repito, eso es una diferenciación de la membrana que permite el proceso de absorción. La mayoría de células que pertenecen al intestino delgado son de enterocitos, estos de acá. ¿Ya? Estos son los enterocitos. Sin embargo, existen otras células, como la célula calciforme. La célula calciforme, llamada también célula en copa, es aquella que va a producir mucus. Luego tenemos la célula enteroendocrina, que lo que va a hacer es secretar hormonas, ¿ya? Como la secretina, la colicistoquinina y el GIP, el péptido inhibidor gástrico. Y luego tenemos a la célula regenerativa, que es la que se encarga de que cuando estas se van gastando, se empieza a producir más tipos de esa célula. ¿Correcto? Muy bien. Y aquí están
las células de Panet. Las células de Panet son las que van a secretar lisocimas. Y ahora, ¿para qué sirven esas lisocimas? ¿Por qué las células de Panet secretan las lisocimas? Esta es nuestra defensa contra bacterias que nosotros ingerimos cuando estamos ingiriendo nuestros alimentos. ¿Ok? O sea, básicamente nosotros vamos a tener, obviamente, un sistema, un tubo digestivo, que ha evolucionado justamente también para protección. Porque recuerden, lo que nosotros comemos no está pues totalmente estéril, ni en casa. Pero claro, la carga microbiana es mayor cuando nosotros estamos hablando de comida de afuera, ¿no? No sabemos bajo qué condiciones higiénicas fueron producidas. Pero bueno, en realidad, como siempre nosotros nos llevamos la mano a la boca cuando éramos bebés, y es un hecho de que hemos metido muchos microorganismos en nuestro sistema digestivo, van a estar ahí las famosas células de Panet, las que van a secretar las lisocimas, ¿ya? Y estas son las que van a destruir a las bacterias, a la mayoría de bacterias, no a todas obviamente, sino a la mayoría de bacterias, ¿correcto? Bien, ahora, pero también el término de lisocima lo hemos visto a nivel de los ojos. ¿Ah? Las lágrimas también producen lisocimas y eso también es porque cuando uno camina, todos los microorganismos se van pegando en nuestros ojos y también hay un sistema de lagrimeo en donde se va eliminando, ¿no? Es un dato adicional, pero la lisocima es una enzima que ha sido diseñada evolutivamente como un agente bactericida, ¿no? Para que mate a las bacterias. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? ¿Claro? ¿Alguna duda? Consulta. ¿Todo claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, avancemos. Entonces, aquí está. Nos ponen un resumen de la degradación de los alimentos. Las regiones, boca, pero por acción de la saliva. Estómago, hígado, por la acción de la bilis. Páncreas, por la acción del cubo pancreático. Y el duodeno, por acción del cubo intestinal. ¿Ya? Bien. Si nosotros hablamos de las 4 macromoléculas, acá están las 4 macromoléculas, los 4 macronutrientes. Estos se conocen como los macronutrientes. ¿Ya? Están los glúcidos o azúcares, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Bien. A nivel de la boca, lo que se va a degradar son los glúcidos. ¿Ya? Esto por acción de quién? De la piptialina o amilasa salivil, que representa, ¿ya? En su accionar el 10% del almidón en maltosa, ¿ok? O sea, de todo el almidón que nosotros consumimos, en la boca se va a degradar el 10%. ¿Ya? A nivel del estómago no hay no hay digestión de glúcidos. Hígado, obviamente no pertenece porque produce bilis. Páncreas, el páncreas va a producir la amilasa pancreática, ¿ya? Que va a transformar los glúcidos en disacáridos. ¿Ya? Y a nivel del duodeno, el jugo intestinal, ¿qué va a traer? Maltasa, sacarasa, lactasa, que son disacáridos, ¿ya? Que son enzimas que van a transformar los disacáridos en monosacáridos. Correcto. Entonces, eso es a nivel de glúcidos. A nivel de lípidos, ni en boca ni en estómago. Los lípidos empiezan a ser degradados para su utilización a nivel del hígado por acción de la bilis, que es la que va a emulsificar las grasas. Su función es la de emulsificar las grasas. Ahora, como les había mencionado, componente de la bilis era pues las sales biliares. No solamente las sales biliares se encargan de emulsificar las grasas, sino también de ir dándole las condiciones al quimo para producirse como quilo.
¿Ya? Ahora, es interesante que el páncreas también va a producir la lipasa pancreática, ¿ya? Que va a agarrar a los lípidos y los va a transformar en ácidos grasos y alcohol. ¿Ya? Ahora, a nivel del duodeno ya no hay el duodeno no produce nada que vaya a degradar los lípidos. Proteínas, tenemos en boca, no produce nada que vaya a degradar a las proteínas. A nivel del estómago, ahí está el pepsinógeno. Y como les había mencionado, el pepsinógeno, ¿ya? Junto con el ácido clorhídrico, se va a convertir en pepsina, una pepsina activa, que va a transformar las proteínas en polipéptidos. ¿Correcto? Bien. A nivel hígado, el hígado no produce nada que vaya a degradar las proteínas. Más bien, vamos al páncreas. El páncreas sí produce algunos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? La tripsina y la quimotripsina, que son proteasas también, va a transformar los polipéptidos en péptidos. Vamos a tener las carboxipeptidasas, que van a degradar los aminoácidos en péptidos, pero ellos van a degradar a partir del extremo carboxilo. ¿Ya? De ahí el nombre de carboxipeptidasas. El duodeno. El duodeno va a producir aminopeptidasas, ¿ya? Que va a convertir los péptidos en aminoácidos. Y esta, a diferencia de las carboxipeptidasas, las aminopeptidasas pues lo van a trabajar reconociendo primero el extremo amino, en donde van a empezar a destruir a la proteína. Entonces, tenemos una congruencia, ¿no? De las carboxipeptidasas y las aminopeptidasas para que estas proteínas se degraden. Luego tenemos a los ácidos nucleicos. En cuanto a los ácidos nucleicos, ¿qué sucede? Su digestión está dada por parte del páncreas, que va a producir nucleasas, ¿ya? Que va a degradar los ácidos nucleicos en nucleótidos. Y a nivel del duodeno, el jugo intestinal, ¿ya? A nivel del, las nucleasas, disculpen, a nivel del páncreas, vamos a las nucleasas, como les decía, y el duodeno va a tener las nucleotidasas. Miren, no confundir, estas son las nucleasas, estas son las nucleotidasas. Estas van a agarrar como sustrato los nucleótidos, mientras que las nucleasas van a agarrar al ácido nucleico. ¿Ya? Van a agarrar los nucleótidos y los van a convertir en base nitrogenada. Muy bien, ¿todo claro hasta ahí? ¿Una consulta, duda? Bien, vamos a continuar entonces. Ay, se colgó otra vez. A ver, ya. Ahora sí. Bien. Ahora, ¿cómo es el criterio de la absorción? ¿Cuál es el criterio de la absorción? Bien, a nivel del duodeno, ya sabemos que se termina la digestión. Entonces pasamos al yeyuno. ¿Ya? En el caso del yeyuno, se va a vertir fierro, calcio y magnesio. ¿Para qué? Para empezar a absorber a los hidratos de carbono. ¿Ya? Luego, también se va a vertir vitaminas hidrosolubles, ácido fólico y péptidos dirigidos. ¿Ok? Luego, más abajo, ¿ya? Ay, porque no me está funcionando bien el mouse. Ya, a nivel del ilium, ¿qué pasa en el ilium? A nivel del ilium, ya acá se empieza a depositar lo que son
las vitaminas liposolubles, ADEC, ¿ya? Estas son liposolubles, es decir, se pueden disolver en lípidos, mientras que las otras, las B y la C, son vitaminas hidrosolubles, ¿ya? Son depositadas también ahí, se absorbe por el duodeno. ¿Qué digo? El intestino a nivel del ilio. También las grasas y el colesterol también se van ahí a absorber. ¿Ok? Entonces se va avanzando y a nivel del colon solo se va a absorber agua, sodio y potasio y la vitamina K que las bacterias que viven ahí lo van a producir. ¿Ok? Entonces recuerden, a nivel del YEO1, hierro, calcio, magnesio. También tenemos fierro, calcio y agua, los hidratos de carbono, las vitaminas hidrosolubles. ¿Cuáles son las vitaminas hidrosolubles? La B y la C. Las liposolubles, A, D, E, K. Muy bien. Ahora, una vez visto esto, cómo es la absorción, vamos a ver lo que son las hormonitas que participan en el proceso digestivo. Bien, en este caso nosotros vamos a tener estas 4 hormonitas, ¿no? Ya les había mencionado el accionar de la gastrina. ¿Y qué hace la gastrina? Pues la gastrina es la que impulsa el hecho de la secreción del ácido clorhídrico a nivel del estómago, ¿no? Ahora, al nivel intestinal se va a producir la secretina, esta de acá. ¿Ya? La secretina. ¿Qué hace la secretina? La secretina induce al páncreas a secretar el bicarbonato. ¿Ya? Se mete con el páncreas. Luego tenemos la colicistoquinina. Esta colicistoquinina, ¿ya?, es la que estimula la secreción de enzimas pancreáticas, ¿ya?, y la contracción de la vesícula biliar. Entonces entra en sinergismo con la gastrina. Y el péptido inhibidor gástrico. El péptido inhibidor gástrico, bueno, si la GIP se le dice, es la que va, ante la presencia de ácidos grasos y azúcares en el intestino, va a provocar la inhibición de los movimientos peristálticos del estómago y la liberación de ácido gástrico. O sea, va a impedir, ¿ya?, la liberación de ácido gástrico y también va a inhibir los movimientos peristálticos que se realizan en el estómago. ¿Correcto? Esto es lo que va a hacer el péptido inhibidor gástrico. Muy bien. ¿Alguna duda ahí? Bien. Parece que todo bien. Así que vamos con este acá. El intestino grueso, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro intestino grueso? Bueno, nosotros debemos entender que dentro del intestino grueso van a fluir los restos de la digestión, o sea, las cosas que nosotros no hemos podido absorber. ¿Y qué vamos a tener ahí? Bueno, vamos a tener una mezcla de agua, grasas y proteínas no digeridas, ¿ya? Va a haber también fibras no digeribles como las paredes de las células vegetales. Y ahí está el truquito, ¿ya? Ahí está el truquito. ¿Por qué? Porque cuando uno come bastante fibra vegetal, sabemos muy bien que la fibra vegetal no es un alimento para nosotros, pero sí va a ser un regulador del agua y va a permitir que las heces sean siempre blandas, ¿ya? Porque las fibras retienen agua y esto evita a la larga lo que es el estreñimiento. Por eso, cuando uno está estreñido, dice, toma aceite, come pasas secas y bastante agua, ¿no? Justamente por esa razón. Bien, ahora, el intestino grueso contiene también una población de bacterias que viven en los nutrimentos no absorbidos, ¿ok? O sea, en las heces prácticamente. Estas bacterias se mantienen sintetizando la famosa vitamina B12, la tiamina, también la riboflavina, y de manera muy importante también va a sintetizar la vitamina K, que de otra manera sería deficiente, ¿no? A pesar de que consumamos bastante, se necesita esa vitamina K
que es producida por las bacterias. Ahora, las células que tapizan el intestino grueso absorben estas vitaminas, así como el resto de agua y sales. Entonces tenemos el intestino grueso, está dividido en 3 regiones: colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Y luego va a terminar en lo que es el apéndice y el recto. ¿Ya? Ahora, el colon ascendente tiene estas cavidades que se conocen como ciego. ¿Ya? Y aquí está lo que conocemos como el famoso apéndice. ¿Ya? El apéndice. Ahora, haciendo una ampliación a lo que es el intestino grueso, una ampliación gráfica, ¿ya? Nosotros tenemos aquí a lo que son las estructuras que están forrando el intestino grueso. Están los ganglios linfáticos, el vaso sanguíneo, hay una capa serosa, hay una capa muscular, una capa submucosa y una capa mucosa. ¿Ya? Entonces, estos de aquí son los que van a dar soporte a ¿quién? A esta bacteria que la conocemos muchísima, que es la Escherichia o Escherichia coli. Escherichia coli. Muy bien. Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tomamos medicamentos? Específicamente antibióticos. Sucede que en algunos casos, cuando uno toma antibióticos, ¿ya? Vamos a tener el problema de luego se nos afloja el estómago o se estreñe. Y cuando ya se vuelve recurrente, uno va al médico y dice, después de la medicina, se me ha aflojado el estómago, estoy con el estómago flojo, y no puedo. Entonces, ¿qué receta? Ya, lo que ha sucedido es que los antibióticos han matado a la flora de a la microbiota, así es actualmente, a la microbiota endógena, y en este caso hay que restaurar la microbiota. Y te mandan unas ampollitas, ¿ya? Por ejemplo, enterogermina, en donde en esas botellitas hay bacterias. Y esa es la que nos mandan a tomar para reconstituir la microbiota intestinal, que es de mucha utilidad para nosotros los humanos. Es importante tener esa microbiota por las vitaminas que nos proporcionan. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Una consulta? ¿Todo bien entonces? Muy bien, perfecto. Vamos a pasar a nuestra penúltima diapositiva. Las vitaminas. ¿Ya? Famosas vitaminas. ¿Qué son las vitaminas? Bueno, el término vitaminas en técnica son unas moléculas orgánicas, son aminas vitales, ¿ya? Amina vital. Pero, obviamente, el inglés es vitamin. Pero nosotros que somos unos expertos en traducir, lo pusimos como, no, vitamina, son vitamina. Y se quedó el término como vitamina. De las vitaminas, repito, son moléculas orgánicas que tienen algunas características y que son compuestos orgánicos relativamente sencillos, ¿ya? Son indispensables para el mantenimiento de la vida, ¿ya? Actuando como coenzimas o como cofactores en una gran cantidad de reacciones bioquímicas. O sea, muchas enzimas utilizan vitaminas como su cofactor. ¿Ya? Son producidas generalmente por vegetales. Los animales, y en especial nosotros, los seres humanos, no sintetizamos, ¿ya? O sea, sintetizamos pero en cantidades insuficientes, ¿correcto? Ahora, son sustancias muy lábiles, ya que se alteran con facilidad o resisten mal los cambios de temperatura y los almacenamientos prolongados. Por eso, cuando uno toma un jugo, no se le dice, oye, el jugo de papaya, el jugo de naranja, de manzana, que te lo vayas a hacer tu extracto, no le vayas a meter agua caliente, porque de nada sirve. Justamente uno lo quiere por las vitaminas, pero si le cosa caliente, ya no hay vitaminas, ¿ya? Se degradan rápidamente. Así vamos a tener dos grupos de vitaminas, las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. ¿Ya? Cuando hablo de vitaminas liposolubles, recuerden de ADEC, esto. ADEC, ¿ya? Esa es la memotecnia, acuérdense de ADEC.
¿Por qué? Ahí está, ADEC, ¿no? La vitamina A, conocida también como retinol, que la encontramos pues en las zanahorias, ya, en vegetales, en el pimentón, y esto nos protege ¿de qué? De la xeroftalmia, la resequedad o las infecciones en los tejidos epiteliales. Luego tenemos a la vitamina D que se llama colecalciferol, la que encontramos en los pescados, en los huevitos, en la mantequilla, el queso. Esto nos previene ¿de qué? De raquitismo, bueno, cuando somos niños, y de la osteomalacia en adultos, ¿ya? Problemas en la formación de los huesitos. Luego tenemos la vitamina E, llamada tocoferol. Se ha asociado esta vitamina E con la fertilidad, ya que su deficiencia en ratones, como indica ahí, causa una distrofia muscular y una esterilidad. Luego tenemos la vitamina K, conocida como menadiona. Esta la vamos a encontrar en los plátanos, en los aceites. Y bueno, nos protege de las hemorragias, la vitamina K. Bien, esas eran las vitaminas liposolubles. Ahora vamos a hablar de las vitaminas hidrosolubles. Con respecto a las vitaminas hidrosolubles, vamos a tener a la tiamina, B1, ya que del beriberi nos protege. Vamos a tener a la riboflavina o B2, cuya ausencia nos va a hacer alteraciones como enrojecimiento y irritabilidad de los labios, lengua, mejillas y la fotofobia. La niacina, vitamina B3, ¿okay? La encontramos en carnes, ¿ya? Y nos protege de la pelagra, dermatitis, la fatiga y la demencia, bueno, en este caso, cansancio, ¿no? Tenemos el ácido pantoteico, vitamina B5, entre los huevos, hortalizas, el brócoli, ¿ya? Y retrasa el envejecimiento en general, vamos a tener. Tenemos la biotina, que es un cofactor bastante excelente en todo tipo de vegetales, ¿ya? Que nos previene de la palidez, de la descamación de la piel, dolor muscular. Luego entramos a lo que es el ácido fólico. El ácido fólico, vitamina B9. ¿Qué nos va a permitir? Bueno, esto lo encontramos en los cítricos, ¿ya? Nos protege de anemias, nos protege de, bueno, a las embarazadas, permite que en el feto, en el embrión, empiece y se desarrolle de manera correcta, ya, el tubo neural. Importante, el ácido fólico, importante, por eso deben consumir. Es más, toda aquella dama que desea ser madre, ¿no? Dice, oye, el próximo año voy a ser madre, así que hago todo mi programa y empiezo a consumir ácido fólico. La cobalamina, que es necesaria para evitar la anemia perniciosa. ¿Por qué dice perniciosa? Porque su deficiencia hace que te recuperes de la anemia, vuelvas a la anemia, te recuperas de la anemia, es una anemia perniciosa, ¿ya? Y el ácido ascórbico, nuevamente en todo lo que es cítricos. Ahora, uno dice, no, el ácido ascórbico es el que te produce los escorbutos porque hace que no se produzca el colágeno, ¿ya? El escorbuto es un mal ensamblaje del colágeno, de la proteína colágeno. El ácido fólico, disculpen, el ácido ascórbico es el cofactor de la enzima que produce el colágeno. ¿Ya? Es un cofactor, no es que se meta con el colágeno, sino se mete con la enzima, por si acaso. O sea, es un efecto indirecto, no es un efecto directo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso sería todo. No sé si hay alguna consulta, duda dudosa que tengan. ¿Ya? Consultita por ahí. Voy a ponerles, ya les voy a dictar la clave. Vamos a dejar de compartir. A ver, si no, esta cosa no va a cargar. Ya. Vamos a poner entonces acá. A ver. Entonces, con respecto a lo que es las claves. La 1 es la A. ¿Ya? 1A.
Luego tenemos 2D, 2 dado. 3 es la C. 4 es la E. 5 es la C. Esto apúntalo, por favor, aparte. Desarrolla la separata y luego compara las respuestas. Y si hay dudas, recuerden que tenemos ahí consultas académicas. Mi persona atiende las consultas académicas los lunes de 11 a 1, por si acaso. ¿Ya? Tenemos 7A, 8D, 9C, 10E, 11D, 12D, 13C, 14B y 15D. Muy bien, listo. Entonces, ahí tenemos nosotros lo que es ¿ya? Tenemos ahí lo que es las llaves. Muy bien. Listo, mis estimados. No sé si tienen alguna duda. ¿Ya? Si no, con eso nosotros estaríamos terminando nuestra sesión del día de hoy. ¿Ok? Recuerden que existen las opciones de consultas académicas. No, me indican que no todos están entrando a las consultas académicas. Algunos me indicaron de que no sabían ese parámetro, pero sí existe. ¿Ya? En consultas académicas, todo lo que ustedes, las dudas que vayan a tener, sí, de esta semana, la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4, la pueden hacer. O sea, ahí es dirigida y al alumno que pregunta, el profesor la atiende, ¿no? Hay veces utilizando separata o material extra. Sin embargo, cabe la pena decir, no es que se les enseña algo extra, sino que se les puede detallar algún proceso, que no, algún tipo de tema que no ha quedado claro, ya sea porque la señal no estuvo bien, o se entrecortó, o porque se faltó en esa clase, ¿ya? O porque el profesor en ese punto corrió, hay veces por la temática. Pero bueno, son las cositas que se pueden dar en la virtualidad. Muchísimas gracias, cuídense todos, nos estamos viendo el próximo miércoles. Agradecer también a nuestro tutor, Gary, por el apoyo en la sesión. Sería todo, creo que pasan ahora a break. Hasta luego, mis estimados. Cuídense mucho, por favor.